Imagina un niño educado al clásico estilo occidental. Siempre dice por favor y gracias y sus maestros mencionan que es el más aplicado de la clase. Un día se encuentra de visita en un país del sudeste asiático. Al encontrarse con una persona mayor, extiende la mano para saludarlo, tal como bien le han enseñado. Sin embargo, su gesto es recibido con asombro y desdén. El adulto no comprende por qué no ha hecho la reverencia que todo niño educado debe hacer al encontrarse con sus mayores. ¿Qué niño tan mal educado?, piensa sorprendido. ¿Dirías lo mismo? ¿Realmente este niño fue un mal educado? Hola, mi nombre es Johan Obispo Esteban y el día de hoy daremos respuesta a una pregunta apasionante y compleja. ¿Qué es realmente la educación? Hemos escuchado de educación durante toda nuestra vida. Muchos relacionan este concepto con las clases impartidas en una escuela o universidad. Otros relacionan el concepto de educación con los valores o los buenos modales. La educación siempre ha sido un tema de interés a lo largo de toda la historia y en todas las sociedades. El célebre filósofo Aristóteles ya había esbozado algunas ideas sobre educación. Aristóteles la reconoció como un proceso continuo y que tenía un propósito específico. Para Aristóteles, la formación de ciudadanos virtuosos. Algunos siglos después, Rousseau identificó a la educación como la forma en que se forma al hombre social y abogaba por una educación que esté en sintonía con la naturaleza. Autores más actuales como Durkheim destacaron cómo la educación se ha conceptualizado de manera distinta según cada espacio histórico-social. Durkheim dijo: en ciudades griegas y latinas, la educación enseñaba al individuo a subordinarse ciegamente a la colectividad. En Atenas, se trataba de formar mentes delicadas, cautas, sutiles, amantes de la mesura y de la armonía. En Roma, se deseaba ante todo que los niños se hiciesen hombres de acción, entusiastas a la gloria militar. En el medioevo, la educación era ante todo cristiana. En el transcurso del Renacimiento, adopta un carácter más laico y más literario. Hoy en día, la ciencia tiene tendencia a ocupar en la educación el puesto que el arte tenía antaño. ¿Qué podemos concluir? Que la educación es un concepto amplio y es tan complejo, como ya lo habíamos mencionado, que se ha usado de manera indistinta para relacionarlo con distintas áreas y distintos aspectos del saber y del hombre. Por ello, para este video vamos a enfocarnos en definirla tratándola como un fenómeno humano. Así pues, ¿qué es entonces la educación? Podemos definir la educación como un fenómeno necesariamente social que siempre implica transmisión de cultura, la cual termina siendo aprendida. Pero, ¿qué es la cultura? La cultura es todo producto elaborado por el ser humano. Es un concepto verdaderamente abarcador, pues involucra sus creencias, valores, comportamientos, costumbres, lenguaje, artes, letras, modos de vida, derechos humanos, tradiciones y sus sistemas de valores. Pongamos un ejemplo. Supongamos una niña que nace en una sociedad que es profundamente cristiana. Al nacer no presenta ninguna identificación religiosa. Sin embargo, con el paso de los años, se convierte en una devota cristiana. La creencia en Jesús, la cual formaba parte de la cultura a la cual la niña pertenecía, es decir, un producto de su sociedad, fue aprendida. ¿Cómo denominaríamos a ese fenómeno de transmisión cultural? Exactamente, educación. Piensa en ti mismo. ¿Cómo eres capaz de entender las palabras que te digo? Fuiste educado o educada para entender el lenguaje español. Si bien existe una predisposición genética a que todo Homo sapiens como tú pueda aprender o desarrollar un lenguaje, es evidente que no serías capaz de entender este video en lenguaje español sin el fenómeno educativo. Ahora bien, la educación no solamente abarca la transmisión de contenidos. No, la educación es un fenómeno mucho más complejo,
porque desarrolla a la persona que es objeto de dicha educación. Veámoslo así. Un niño que aprende a cazar en una sociedad de cazadores no solo desarrolla las habilidades y destrezas necesarias para la actividad, sino también una cosmovisión de la caza y de los animales como fuente de comida. Esta cosmovisión da forma misma al ser humano en el que éste se convierte mediante la educación. Volvamos al ejemplo inicial. El niño no fue maleducado al saludar a la persona mayor de la única manera que le habían enseñado. Esa fue la transmisión cultural que había recibido. Tal vez diríamos que fue insuficiente, ya que no le enseñaron que había otras maneras de mostrar respeto y que el saludo no era algo universal. De la misma manera, el adulto no se equivocó en juzgar al niño como un maleducado, ya que, en su sociedad y en su cultura, seguramente saludar a los mayores con una reverencia era algo tan básico que ningún niño podría no saberlo. ¿Por qué es la educación un fenómeno tan importante? Porque el impacto de la educación se ve en toda nuestra existencia como especie, y especialmente en nuestro comportamiento. Es gracias a la educación que somos capaces de condenar acciones que son moralmente incorrectas como una terrible injusticia. Por eso, la educación no solo tiene un impacto a nivel individual, sino que lo tiene a nivel social. Una sociedad que valora fuertemente la solidaridad y el trabajo en equipo forma individuos que defienden esas máximas y las transmiten hacia los demás. Pero ¿qué hay en el caso contrario? ¿Cómo se convierte un bebé en un ser humano que discrimina a alguien por su condición socioeconómica, étnica o de género? De la misma manera que otro ser humano aprendió a respetar a todos sin importar su condición. Nos encontramos ante el mismo fenómeno, en ambos casos, la educación. De tal manera que lograr una sociedad más justa, más solidaria, más libre, más participativa y más equitativa, tiene como arma clave la educación de sus futuras generaciones. Resumamos hasta aquí todo lo dicho. Primero, la educación es un fenómeno complejo, pero que se puede definir como un proceso social que implica transmisión de cultura. 2. La cultura, como producto de las sociedades, abarca habilidades, capacidades, creencias, valores, modos de vivir, técnica, tecnología y ciencia. Tercero, los seres humanos se convierten en lo que son gracias a la educación. Y finalmente, una cultura que fomenta violencia generará seres humanos educados en violencia como modo de vida, mientras que una cultura que fomenta tolerancia, respeto y solidaridad generará humanos educados en tolerancia, respeto y solidaridad. Bien, dada la definición que hemos presentado en este primer video sobre educación, pueden surgir muchas preguntas a continuación. ¿Toda educación es positiva? ¿Solo educan las escuelas? ¿En qué otros espacios se dan transmisiones culturales, es decir, educación? ¿Cuáles son los tipos de educación que existen? ¿Acaso hay más de uno? Estas interesantes preguntas serán respondidas en siguientes videos de esta serie. Hasta entonces.